Lucas 17, del 20 al 37. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Oremos. Padre amado, muchas gracias por esta oportunidad que usted nos da de poder ir a las Escrituras. Señor, tantas personas que han sufrido y han querido tener de su palabra. Cuántos mártires hay, Señor, porque la quisieron resguardar. Y hoy día podemos acá disfrutar de ella, Padre Santo. Y sabemos que no solamente porque la podemos leer, sino porque está el Consolador que nos puede redarguir, que nos puede dar entendimiento de ella. Señor, ayúdenos a estudiarla bien. Ayúdame hoy día también a poder predicar su palabra, a mostrar lo que está en el texto, a no decir cosas que no lo dicen, Padre Santo. Y que podamos, Señor, también gozar de ella. Por otra parte, Señor, le quiero agradecer porque usted es el Dios fiel, el Dios todopoderoso. Esto se lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, el texto, ¿cierto? ¿Se acuerdan hablaba de los fariseos, ¿cierto? De cuando Jesús le hicieron una pregunta importante. Eso espero que ustedes puedan revisar, porque esa pregunta es la que nos va a mostrar durante todo este texto lo que Jesús quiso decir. Entonces, el reino de Dios está presente en el mundo y sabemos que Jesucristo es el Rey. Y eso lo voy a repetir, dice, el reino de Dios está presente en el mundo y Jesucristo es el Rey. Así como lo vemos en el pasaje, Jesucristo rompió la idea que tenían los fariseos acerca del reino de Dios. La idea que tenían los fariseos era una idea de un reino político, en la cual ellos que su reino político iba a gobernar sobre los demás países, los demás reinos, los demás pueblos. En este caso, cuando estaban los fariseos ahí, pensaban que ellos iban a gobernar sobre los otros pueblos que estaban gobernando sobre ellos, que en este caso eran los romanos. Entonces, su propósito era esperar sobre este reino político y que el Mesías iba a ser este representante que iba a sacar a todos, tanto de manera de como un ejército y aparte en forma política que iba a gobernar a todos los demás. Pero lamentablemente esta idea estaba errada, estaba errónea, porque la idea del reino de Dios no era esa, no era un reino político, sino que un reino que iba mucho más allá. En ese sentido, los fariseos se parecían a sus antepasados, porque los fariseos, igual que los judíos y sus antepasados,
Ellos querían un rey, igual que los demás pueblos. ¿Se acuerdan cuando cuando eligieron a Saúl? Ellos querían un rey tal como los otros. Pero se olvidaron de que su reino era un reino teocéntrico, centrado en el rey, en el Dios Todopoderoso. Entonces, Dios siempre ha sido y será el rey. Y eso es lo que los fariseos habían olvidado. Entonces, con esto podemos entender que la postura de los mismos fariseos estaba equivocada, pero para ellos también era algo difícil, porque ellos querían exaltarse, querían que su reino era el que iba a dominar sobre los demás. Y con esto podemos entender que para ellos era tan difícil de entender y controversial las palabras de Jesús, que dijo que Él dice que el reino está entre vosotros. Entonces, les estaba diciendo a ellos, Jesús les estaba diciendo a ellos, que no conocían al rey, que no conocían de su reino, y es por eso que el título de esta predicación... Perdón, por ahí. No. ¿Está al revés? Ah, ya. Entonces, bueno. Primera vez que lo estoy usando. Vamos a pasar el título para expectación. Ahora sí. Lo que debo saber acerca de la venida del reino de Dios. Lo que debo saber acerca de la venida del reino de Dios. Dijimos, ¿cierto?, que el versículo 20 es el que da el contexto de todo este pasaje. Con la pregunta que hicieron los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús respondió con una afirmación importante que nos va a guiar también durante todo el pasaje, que dice, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, dijo que donde está Él, donde está Jesús, está el reino. También está diciendo que Él es el rey. Y Jesucristo hizo esta declaración. El reino está no solamente entre ellos, sino también está entre nosotros. De ahí el primer punto a considerar, que es el reino de Dios está entre nosotros, de los versículos 20 al 25. Del 20 al 25. Entonces, lo primero que tenemos que saber acerca del reino es que el reino está entre nosotros. Jesús responde a la pregunta de los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino?, con dos afirmaciones. Y ustedes las pueden revisar en los versículos 20 y 21. Primero dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esa fue la primera afirmación. Y la segunda cosa es que, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. De esta respuesta, con dos afirmaciones, podemos hacer una relación, una correlación que nos lleva en dos partes, entre el ya y el todavía no. El ya y el todavía no. ¿Por qué el ya? Se refiere cuando en ese momento les estaba diciendo eso, es que Él es el reino, Él ya llegó a la tierra. El Mesías que iba a ser enviado, que los profetas habían hablado y que el mismo Dios Padre había pronosticado y había predecido en Génesis 3:15, había llegado en este momento. Entonces Él dijo, el reino ya está entre vosotros, se ha hecho presente, el Dios hecho hombre ha llegado acá. Es por eso que el reino se inauguró con el Mesías y vino a la tierra a completar su misión. Entonces ahí podemos ver el ya. Y por otra parte podemos ver el todavía no con la segunda afirmación, que el reino no vendrá, ¿cierto?, con advertencia. Dice, tiempo vendrá, lo que nos lleva a su segunda venida, cuando vuelva Jesucristo en gloria y majestad. Sabemos que Jesús ya ganó, ya venció, pero todavía no llega a su segunda venida. Por lo tanto, es el todavía no. Estamos esperando a que Él venga nuevamente. Y sabemos que cuando Él venga y después de eso vamos a vivir y gozar de ese final, que es el triunfo, en el cual nosotros podemos vivir,
vamos a poder estar en forma perfecta con nuestro Padre Celestial. Una vida sin pecado junto a Él. Entonces podemos ver entre la respuesta de Jesús, el ya y el todavía no. Pero hay algo que habíamos mencionado que queremos profundizar. Esa es la parte de la respuesta que dijo que he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Jesús dijo que Él era el rey. Él está diciendo que el reino está presente con Él. Así como esa afirmación fue difícil para entender y escuchar para los fariseos, también es difícil para escuchar para muchas personas, porque no quieren escuchar el nombre de Jesucristo. Hoy día podemos ver a nuestro alrededor que Jesucristo es un nombre controversial. Muchos pueden hablar de Dios, pero cuando hablan en torno a Jesucristo, hay muchos que tienen la opinión que están muy en contra o muy a favor. Es por eso que Jesucristo es la piedra angular. Y es por eso que Jesucristo también lo dijo y lo nombró, que Él es el Rey. Entonces la pregunta ahora también, no solamente para nuestro alrededor, sino también para nosotros. ¿Reconoces y crees que Jesús es tu Rey? ¿Es Dios con nosotros? Y si Dios es tu Rey, ¿Él gobierna en tu vida? ¿Dios gobierna en tu vida? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Nosotros vemos su presencia en nosotros y esperamos su venida. Jesucristo es el enviado, el Mesías esperado, la piedra angular, el Hijo del Hombre, el que fue nombrado en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre. Jesús, al decirle también, después dice en el versículo 22, y dijo a sus discípulos que el reino de Dios está presente. Es una de las cosas también más maravillosas que nos puede entregar, porque nos dio la esperanza de que Dios mismo llegó a la tierra. Y también le dio la esperanza a sus discípulos. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Rey, que somos salvados por Jesús el Rey, además que somos discípulos de Él, que podemos confiar, nos da la esperanza de que podemos confiar en Él, que no estamos solos, que todos somos parte también de una comunidad, somos parte de la comunidad del Rey, de la iglesia. Pero no solamente somos parte de la comunidad, sino también podemos tener comunión con el Rey. Qué maravilloso, ¿cierto? Poder tener esa comunión con el mismo Rey, con el Dios hecho carne. Por otra parte, también estas palabras son de advertencia, ¿cierto? Sobre el juicio, de que Él iba a venir por advertencia. Pero también a los discípulos estas palabras son de aliento. Porque él menciona en el versículo 25 que Él iba a ser desechado, que iba a sufrir. La palabra sufrimiento y la palabra desechado no es una palabra agradable, pero Jesús sabía lo que le iba a pasar, sabía lo que venía para Él. Pero ¿por qué también son de aliento para sus discípulos? Porque lo que le estaba pasando a Jesús también les iba a pasar a los demás, también le iba a pasar a sus discípulos. Que está diciendo acá que este reino, el reino de Jesucristo, no es un reino fácil. No es un reino de color de rosas, como lo ve el mundo, sino es un reino donde el sufrimiento es parte de este reino. Y por lo tanto, este reino también está diciendo que no es un reino común. No es el reino que el mundo espera, que es un reino que van a gobernar sobre los demás, y que, como pensaban los fariseos, que iban a ellos ser exaltados, sino que es un reino que con el sufrimiento, con la muerte, se logra la victoria. Todo lo contrario a lo que el mundo entrega, que somos exaltados nosotros para el mundo normal, pero este reino es donde con la muerte se ha vencido, con el sufrimiento. Entonces, aquellos que pertenecemos al reino, también somos parte de esto. También Jesús, la implicancia de que Jesús vino a la tierra, significa que
su reinado está presente, que es la muestra viviente del reino. Y con eso también podemos entender, y vamos al punto número 2. Para saber y conocer qué es sobre el reino, sobre la venida del reino, necesitamos vivir para el reino. Lo que necesitamos saber es que necesitamos vivir para el reino. Como en otras ocasiones, Jesús va directo al grano, directo al corazón, al punto preciso, para mostrar dónde está el interior y lo que le llena a la persona, las motivaciones. Y en este caso, habla sobre las motivaciones de lo que estaban viviendo en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, de los versículos 26 al 30. Entonces, si lo pueden ahí revisar, ¿cierto? Vemos estos dos ejemplos importantes de cómo estaban viviendo los pueblos y las personas de ese tiempo, tanto en los tiempos de Noé como en los tiempos de Lot. Y en ambos casos fueron destruidos. En el caso de los tiempos de Noé, vemos de los versículos 26 al 27, que dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Esto no suena mal, comer, beber no son cosas malas. Casarse menos, ¿cierto? A mí me encanta estar casado. Y es una bendición del Señor. Pero cuando la motivación y el objetivo pasa a ser lo importante, muestra todavía lo que viven ciertas culturas, que viven para comer, viven para satisfacerse, viven para el casamiento, para poder casarse, tener una linda familia y después dar en casamiento a sus hijos, que significa que lo que dan en casamiento, porque era costumbre de ellos que ellos daban en casamiento a sus hijos. Entonces, por otra parte, vemos en la parte de Lot, acá hay algunas diferencias, dice, comían, bebían, igual como en Noé, pero acá dice, ahora no se casan, sino compraban, vendían, plantaban y edificaban. Ambos casos tienen en común tres cosas fundamentales. Uno, que no estaban viviendo para el reino, o mejor dicho, estaba viviendo como si no existiera Dios. Se habían olvidado de Dios, como lo habíamos visto también en el libro de los jueces. O sea, no tomaron en consideración los mandamientos y los decretos de Dios. Por otra parte, en segundo lugar, vemos que ambos pueblos fueron destruidos totalmente. En ambos casos, el juicio de Dios llegó del cielo, ya sea por la lluvia en el caso de Noé, o ya sea por el azufre y el fuego que también venía del cielo. Entonces, ambos casos vino un juicio desde el cielo, que significa que vino un juicio desde Dios. Pero también, en ambos casos, como tercer punto, la destrucción llegó en forma inesperada. No se imaginaron, se habían olvidado, como habíamos dicho. Se habían alejado tanto del designio de Dios que no tomaron las consecuencias, no tomaron el peso y se olvidaron de lo que les podía pasar. Entonces vemos estas tres cosas que pasaron en ambas, ¿cierto? En ambas situaciones. No estaban viviendo para el reino, sus pueblos fueron destruidos totalmente y fue algo inesperado. Ya, al leer esto, es lamentable ver lo que sucedió con ambos pueblos, porque se habían olvidado de Dios. Porque se habían olvidado, y es lo que Jesús había advertido ya en el versículo acá 20, que el reino de Dios no vendrá con advertencia, que es uno de los principios más importantes que tenemos que tomar en consideración. Entonces, si comparamos lo que pasó en los tiempos de Lot y los tiempos de Noé, con los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Con los tiempos actuales, no nos dejamos de sorprender con las similitudes que hay, ¿cierto? Si vemos a nuestro alrededor, podemos ver lo mismo. Quizás algunas de nuestras familias querían, hay muchas personas, muchas culturas lo que quieren es comer, mantenerse, ¿cierto? Tener un buen estándar de vida, y lo que mejor quieren, sus deseos y sus motivaciones, son darles una buena vida a sus hijos, y su vida se centra en ellos. Estas cosas, como dije en particular, pueden ser una bendición de Dios. Comer,
beber, disfrutar de la vida, disfrutar del casamiento, de dar a los hijos en casamiento. Pero si éstas se transforman en las motivaciones del corazón y para lo que viven, es donde también nos muestra que el juicio de Dios está por sobre estas motivaciones. Entonces, y más encima, si vemos en los tiempos de Lot, yo veo todas las similitudes con lo que pasa hoy día, con nuestras amistades, con nuestras familias a veces, que hay una sociedad consumista que está ensimismada en sí mismo, que donde quieren comprar, buscar un mejor estándar de vida, construir una casa, no solamente una casa, tener un negocio, y que el objetivo de vida es mejorar y mejorar, pero ahí está el tema. Como dije, estas cosas pueden ser de bendición, pero si no están en el reino de Dios, esto es una maldición y puede traer un juicio. Estas cosas que son una bendición de Dios, que son un regalo, pueden transformarse en ídolos, que nos alejan de Dios. Y es por eso ahí la advertencia. Lo que pasó en estos tiempos nos está advirtiendo a nosotros que tengamos cuidado con las motivaciones de nuestros corazones. ¿Dónde está puesta nuestra vida? Entonces, pero lamentablemente podemos decir que estas cosas solamente pasan en el mundo, pero lamentablemente no es así, sino también pasa entre los cristianos, entre los denominados creyentes, que buscamos también, y nuestros corazones a veces tienden a eso, que quieren demostrar que sus objetivos de vida están en las cosas, en las bendiciones y no en quien bendice. Eso es realmente lamentable y por eso también el Señor está trabajando con nuestras vidas. Sabemos que la comida, la bebida puede ser una bendición, pero tenemos que tener cuidado que éstas no se transformen en ídolos para nuestras vidas, que no sean las motivaciones, sino que todo lo que está en el reino, que el Rey sea nuestra motivación. Por ello nos podemos preguntar, mi vida, mis motivaciones, mi corazón, lo que hago, ¿está puesto en el reino? ¿Está puesto en el servicio del reino? Como por ejemplo, algo semejante en el caso de Noé, para irnos un poco más a la práctica. El casarse para algunos es el punto de felicidad máxima. Algunos yo he escuchado varias veces, si yo cuando me case voy a ser feliz. Si yo encuentro a la persona indicada, mi vida se va a solucionar. Entonces, encontrar el compañero de vida es el objetivo de mi vida, porque eso es lo que me va a hacer feliz. Si yo tengo eso, voy a estar feliz. Pero no solamente. Después dicen, cuando tenga mis hijos voy a ser feliz. Pero más allá, cuando mis hijos estén felices y no tengan lo que yo tuve, ahí yo voy a ser feliz. Les quiero proveer educación. Y eso lo he escuchado muchas veces. Esas cosas en realidad en sí no están mal, pero cuando están alejadas del reino, y esas son mis motivaciones, lo que guía mi vida, estoy fuera del reino, estoy fuera de Dios. O en el caso de Lot, cuando hemos escuchado, yo quiero tener mi negocio, quiero ser fructífero, quiero llegar a tener mucho más de lo que tengo ahora. O algunos dicen, quiero crecer en fama, quiero crecer en prestigio. Cosas que no son malas, quiero mejorar este mundo, porque hay un mundo que está perdido. Pero cuando eso se transforma en la motivación del corazón, es donde nuevamente está fuera del reino de Dios. Entonces, en el caso de que tu vida esté puesta fuera de alguien o de algo que no sea el Señor, tu vida no está en el reino. Entonces, esa es una mala noticia, porque puede ser que no estés viviendo conforme a los decretos de Dios. Y puede ser que el juicio de Dios esté sobre ti. Complejo, ¿cierto? Es una terrible noticia. Pero con esta terrible noticia también podemos ver una buena noticia. Está el juicio y la buena noticia que también hay salvación. En ambos casos, en Lot y en Noé, hubo salvación, ya sea para la familia de Noé, ¿cierto? Que fue a través del arca, o también con Lot,
que Él envió a los ángeles y pudo salvar a Lot y a sus hijas. Entonces, no solamente vemos el juicio, sino también podemos ver la salvación. Y esta salvación llega a través de la misericordia de Dios, a través de la gracia de Él. Porque Él tuvo la misericordia con estas familias. No que estas familias eran perfectas y habían hecho cosas importantes, sino que solamente por la gracia de Dios fue que Él entregó esta salvación. Paul Tripp dijo, el propósito de la gracia de Dios no es hacer trabajar mejor tu pequeño reino, sino que el propósito de la gracia de Dios es liberarte de tu propia esclavitud. Así puedes vivir por el verdadero reino, que es mucho, mucho mejor. Entonces, el propósito de la gracia de Dios es liberarte de tu propia esclavitud. Así puedes vivir por el verdadero reino. Por el verdadero reino. Entonces, por la gracia de Dios, nos muestra que la vida está en el reino. Que estamos viviendo después de esta generación mencionada en el versículo 25. Que hoy podemos vivir esperanzados, esperando a Jesucristo, el Rey. La esperanza de tu vida está satisfecha solo en el reino. La esperanza de mi vida solo está satisfecha en el reino de Dios. Por lo tanto, vivir para el reino es vivir para lo que Dios nos diseñó. Vivir para el reino es vivir para lo que Dios nos diseñó. Que nos muestra conforme en su palabra, ¿cierto? En la Biblia lo podemos encontrar. La salvación proviene de Él. Y es lo que vamos a profundizar también en el tercer punto. Que la salvación se encuentra en el reino. Versículos 31 al 37. Entonces, al preguntarnos, ¿quién salvó la vida tanto de la familia de Noé como a Lot y a sus hijas? Entendemos que la salvación provino de Dios mismo, quien utilizó los diferentes medios, ¿cierto? Y ambos fueron no solamente salvados físicamente, sino también fueron salvados de lo que estaban viviendo esos pueblos, que era hacer que estaban alejados de Dios. O sea, no solamente fueron salvados físicamente, sino que fueron salvados de estar alejados de Dios. Esa es la peor muerte, la separación entre Dios y el hombre. Y sabemos que Jesucristo es el único camino, ¿cierto?, que nos puede llevar a Él. Entonces, esta salvación implica poder acercarse a Dios Padre. Porque es el mismo que se revela y es el mismo el que nos viene a buscar. Entonces, así como este texto nos muestra el juicio de Dios para aquellos que no están en el reino, también demostró con otros, para los que están en el reino, para los que Dios tiene misericordia, que puede mostrar su gracia y su salvación. Y vamos a ver el ejemplo que también en el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Dice, algo pasó con la mujer de Lot. La mujer de Lot dice que ella iba a ser también salvada, pero tenía una condición, no podía volver y mirar atrás, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y o si no, había una advertencia, que ella iba a convertirse en sal. ¿Pero qué le pasó a ella? Cuando iba a ser salvada, ¿cierto? Se estaban yendo a otro pueblo, ella miró hacia atrás. Y la palabra de Dios se cumplió. Ella se convirtió en sal y murió. El juicio de ella estuvo sobre Dios. O sea, el juicio de Dios estuvo sobre ella. ¿Pero por qué? Porque ella demostró en su corazón que no le creía a Dios. No creyó las palabras de los ángeles que le habían dicho, no mires hacia atrás. Ten cuidado. No tomó en serio la palabra de Dios, la gravedad de lo que significaba eso, de lo que los ángeles habían dicho. Sus deseos fueron más fuertes de lo que Dios había dicho. Lo que está relacionado también con el versículo siguiente, dice que todo aquel que procure salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda, la salvará. Entonces podemos entender, y nos confirma que la mujer de Lot se quiso salvar a sí misma. Quiso ver y quiso sus motivaciones por sobre las motivaciones de Dios. Entonces, también nos confirma lo que dice en los pasajes, de que
el deseo, ¿cierto?, está en el encuentro con el Rey. No está en los bienes de esta tierra. Por eso decía que no miren atrás, que no tomen las cosas de esta tierra. O el que esté en la azotea, dice en el versículo 31, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. ¿Por qué está diciendo eso? Que está diciendo que tus deseos están en Dios. Tus deseos no están en las cosas de esta tierra. Porque la salvación no está en nosotros, la salvación está en Dios. Y los versículos 34, 35, 36, cuando menciona que dos estarán en una cama, o dos mujeres estarán en una parte, ¿cierto? O que dos estarán en un campo, y uno será tomado y otro dejado, está enfatizando que unos serán salvados y otros no. Y que la salvación no dependerá de ellos, sino del que tiene la capacidad para salvar. Esta salvación será dada por la segunda venida del Hijo del Hombre, que dice en el versículo 24, que será como un relámpago que todos verán. Nadie va a poder decir, oh, no veo a Dios, sino que todos la verán, en todo lugar. El Rey llegará, y esa va a ser su segunda venida, la consumación, el cumplimiento, donde todos nosotros lo vamos a poder ver. Aquel día es la visión futura de la consumación, del cumplimiento del reino. Será un momento en que el Rey se manifieste en gloria y majestad. Un día que va a producir una gran separación. Un día que va a ser una separación entre la salvación y el juicio para otros. La salvación para algunos y el juicio para otros. Todas estas palabras nos muestran la gravedad del juicio de Dios, la importancia que tiene. Y podemos ver que al igual que los días de Lot y Noé, no es cosa de poca importancia, sino que es algo serio. Y que vemos nuevamente que aquellos que serán tomados, salvados, ¿cierto? Y que otros serán dejados o enjuiciados. Es ahí la expresión que dice en el último versículo, el 37, dice, y respondiendo dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Estas águilas se refiere a que, otra versión dice buitres. Sabemos que los buitres, ¿cierto?, están rodeando donde están los cuerpos muertos, ¿cierto? Generalmente donde uno ve los jotes, nosotros vemos acá más cerca, ¿cierto? Los jotes generalmente están ahí donde está el cuerpo muerto. Y esta misma pasa. Esta misma énfasis se da acá. Entonces, donde estén estos cuerpos muertos, ahí van a estar estos jotes, ¿cierto? Estos buitres. En realidad nos está mencionando que ahí va a estar la muerte. Va a estar el juicio de Dios, para aquellos que van a ser dejados. Y los que van a ser tomados, van a ser salvados, van a estar reconciliados, vamos a ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, estos versículos nos muestran que la salvación nuevamente depende del Rey, de Jesús. Pero no depende de las personas. Entonces, para ir concluyendo, podemos ver estos tres puntos nuevamente, que tenemos que recordar y reconocer, ¿cierto? Es que el reino de Dios está entre nosotros, ¿cierto? Sobre la venida de Dios, que necesitamos vivir para el reino y que la salvación se encuentra en el reino. Y para concluir, podemos hacernos otra pregunta, que es, ¿qué hago ahora con lo que sé sobre el reino? ¿Qué es lo que hago ahora sobre lo que sé sobre la venida del reino? Porque sabemos todas estas cosas, pero no podemos dejarlas solamente ahí en conocimiento, sino que también tenemos que practicar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá, en Puerto Montt? ¿Qué es lo que puedo hacer donde yo estoy? En el día a día, cuando yo me levanto. Y una de las primeras cosas es reconocer al Rey y reconocer que vivimos en el reino de Dios y que si no estamos haciendo las cosas del Rey, estamos bajo el juicio de Dios. Y es por eso que tenemos que nuevamente con esto reconocer que Jesús es el Rey, reconocer que mi corazón está puesto en el reino. Y si tu corazón y si tu vida y si no reconoces que Jesús es tu Rey y tu Señor, tengo una buena noticia, porque la salvación está.
todavía está presente, porque Jesús, en Él hay salvación. Entonces reconoce a Dios que has desobedecido, que te arrepientes, porque has vivido como si no existiera el reino de Dios, olvidado de sus designios. Reconoce a Jesús como el único que puede salvar. Pide perdón y le puedes pedir que pueda salvar tu vida, porque en Él está el poder. Puedes arrepentirte, cambiar el rumbo y enfocar tu vida en el reino de Dios. Si Jesús es tu Señor, es una buena noticia, porque puedes pedir y buscar el reino de Dios. Pregúntate, ¿qué es lo que te motiva cada día en la mañana para levantarte? Si no es el reino, puedes reenfocarlo. Puedes pedirle al Señor que te dé el entendimiento, tanto como pasó en el tiempo de Noé y de Lot. Recordar las cosas y todos los designios de Dios. Recordar también a aquellos y estudiar en su palabra a todos aquellos que han luchado por el reino, y lo podemos ver en su palabra. Por otra parte, revisa tus deseos. ¿Qué es lo que te motiva? Revisa tus prioridades y cambia tu actitud si es necesario. Por otra parte, no solamente eso, sino que vive cada aspecto de tu vida en servicio y actúa conforme al reino. También disfruta de Dios, de su gracia inmerecida, de su misericordia. Sé agradecido de nuestro Rey, como vimos en la predicación pasada con el pastor, que el samaritano, ¿cierto?, que tenía lepra, él se volvió y fue agradecido con el Rey, con quien lo había salvado. Muéstrale loor, muéstrale la gloria y la alabanza al que es digno de ser alabado. Y agradece a quien tiene que ser agradecido. Que esto es fundamental y es parte del reino. Y no solamente puedes agradecer, sino te puedes comunicar en forma directa con el Rey. Es lo más maravilloso. Puedes orar y podemos tener una relación con Él. Y estudia de su palabra, porque ahí están los designios del Rey. Y finalmente, comparte con otros. Predica el Evangelio, porque es una necesidad imperiosa de poder hablar de las buenas nuevas, de la salvación, y no dejar que el mundo se pierda. No que los buitres estén por sobre todo el mundo, sino que vayamos y podamos predicar del Evangelio. Entonces tenemos la esperanza y el gozo, ¿cierto?, de la venida de Jesucristo. Entonces a Él sea la gloria. Oremos. Padre amado, muchas gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de ser llamados, de ser tan fuertemente discipulados, Señor, acá. Padre Santo, gracias porque usted trabaja con nuestra vida, con nuestros corazones, nuestras motivaciones. Señor, que nuestro levantar sea en usted, Señor, que sea para su reino. Y también cuando nos acostemos también. Señor, le agradecemos porque sin Jesucristo no podríamos estar acá. Y reconocemos que Jesús es el Rey. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, en todo lugar, que usted sea con nosotros, Señor, para poder vivir conforme al Rey. Entonces le agradezco en el nombre de Jesús.